El vecino de este inmueble de Soria es la segunda vez que ha intentado quitarse la vida. Ayer por la noche lo intentó de nuevo. Explosionó 2 bombonas de butano y el resultado es este que han visto. Hoy la policía le detenía en el hospital donde está recuperándose de las heridas. Buenas tardes, se lo vamos a contar en este informativo en el que hoy gran parte del protagonismo se lo llevan las personas con discapacidad, que van a pasar de un modelo asistencial a uno en el que puedan desarrollar todos sus derechos. Es el objetivo del plan estratégico que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta. Leticia, ¿cuánto presupuesto hay para cumplir con este objetivo? En conjunto son 752 millones de euros hasta 2020, articulados en 195 medidas que buscan la atención desde el nacimiento hasta la vejez. De las 169.000 personas con discapacidad que hay en la comunidad, más de la mitad tienen más de 65 años. Las eléctricas propietarias de Santa María de Garoña no confirman que la planta vuelva a funcionar. Endesa insiste en que Nuclenor tiene que estudiar las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, condiciones de las que, por cierto, dice, se han enterado a través de la prensa. Estoy absolutamente seguro que el Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho un informe correcto y ahora lo que queda es analizarlo y ver en el seno de Nuclenor si bueno, con esto es rentable o no rentable. EBAU, ese es el nombre de la nueva selectividad. Una guía recoge ahora los detalles de cómo será esta prueba transitoria aquí, en Castilla y León. Los repetidores de segundo de bachiller o los que no superaron el examen de acceso del año pasado van a estar exentas de realizarla siempre y cuando la titulación que elijan no tenga nota de corte. Por lo demás, la forma y el fondo apenas tienen cambios. El ánimo de todos nosotros es que no varíen prácticamente nada de lo que había el año pasado, para que los alumnos estén tranquilos y lo que han hecho durante primero de bachillerato y segundo de bachillerato sea lo que les sirva para estas pruebas. Un juez decidirá si San Leonardo de Yagüe pierde su apellido en cumplimiento de la ley de la memoria histórica. Esta mañana ha comenzado el juicio en Soria. El abogado Eduardo Ranz demanda al ayuntamiento que en su día aprobó en pleno mantener el apellido del exgeneral franquista. Seguramente muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de la ecdótica. Bueno, pues hoy nosotros se lo vamos a contar. Es una rama de la lingüística cuyo contenido es descubrir los errores ortográficos y gramaticales que se han perpetuado a lo largo de los siglos por un fallo en la edición. Y como todos los días, Andrés nos adelanta el tiempo que nos va a hacer en las próximas horas. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. De Cuéntanos. momento tenemos nubes, pero la lluvia no va a llegar hasta mañana. De momento mañana la lluvia tampoco va a ser muy importante, pero el fin de semana ya pueden ir preparando el paraguas. Llegaremos al viernes con cielo, como ven, bastante cubierto en general, precipitaciones débiles que sobre todo se quedarán en el oeste y en el sur, y con nieve que aparecerá a partir de los 1000 metros, pero no se espera más de 6 centímetros. Las temperaturas serán más bajas que las de hoy. 752 millones de euros es el dinero que invertirá la Junta en desarrollar un plan estratégico para las personas con discapacidad. El objetivo ya no es tanto asistencial como que puedan llevar una vida lo más libre posible. Leticia, buenas tardes otra vez, que tomen sus propias decisiones, incluso sobre la vivienda o sobre el trabajo. Es así, ¿no? Sí, buenas tardes. El empleo y también los derechos de las personas con discapacidad son los ejes sobre los que pivota este nuevo plan estratégico de atención a las personas con discapacidad que pasa de un modelo asistencial a un modelo basado en sus derechos, y por eso varias de las novedades de las 195 medidas que recoge van enfocadas ahí al empleo público y también al empleo privado. 195 medidas, 752 millones de euros en 4 años y, sobre todo, una nueva forma de atender a las personas con discapacidad, no como asistencia, sino como perceptores de los mismos derechos. Que quieren tener y hablar de derechos, tener oportunidades,
tener capacidad de empoderamiento, de tomar sus propias decisiones, porque también si toman sus propias decisiones eso les permite, como él dice, equivocarse y poder rectificar, ¿no? El plan se dirige a las 169.000 personas con discapacidad de la comunidad, pero también a sus familias y a la sociedad. Habrá itinerarios en educación para fomentar su autonomía en el hogar y también para el empleo. Apoyos también económicos para la vivienda, es decir, normalizar tanto en la parte de empleo como en la parte de vivienda para poder sufragar esos gastos de vivienda durante el tiempo que están participando en los itinerarios personalizados de empleo. Como novedad, habrá convocatorias específicas de empleo público para las personas con discapacidad. En las convocatorias generales, además del 10%, se reservará un 2% para las personas con discapacidad intelectual y se buscarán nichos de empleo en las propias asociaciones del sector. El 44% de los discapacitados vive en el medio rural y la mitad, 85.000, tiene más de 65 años. Por eso también habrá itinerarios específicos de envejecimiento activo. Y hablando de discapacidad, solo el 3% de los trabajadores con síndrome de Down que pueden trabajar en una empresa fuera de los centros especiales de empleo lo hacen. Esto es 30 de 900. Por eso CECALE y la Federación de Síndrome de Down han firmado un convenio para promover su contratación en las pymes de la comunidad. Con esa difusión se quiere combatir el miedo que existe por el desconocimiento de los instrumentos de integración laboral que existen. El principal, para el que piden financiación a la Junta, es el de preparador profesional. Sufragamos sus gastos las entidades para que acompañe en la inserción todo el tiempo que sea necesario. Esto es, si las tareas que tiene que desempeñar el trabajador necesita de un periodo de apoyo de 3 meses, 3 meses, 2, 1. Quedan 4 meses para la selectividad y se acaba de publicar una guía que trata de poner calma en las aulas y en los hogares de los futuros universitarios. La prueba solo es obligatoria para los alumnos que estén cursando por primera vez segundo de bachillerato. Esta guía resuelve la principal preocupación de los alumnos, quienes están obligados a examinarse del 13 al 15 de junio de la selectividad y aprobarla para ser universitarios. El obligatorio es el que está cursando segundo de bachillerato, LOMCE, este año 16-17. Para repetidores de segundo de bachillerato y los que realizaron la PAU, la antigua selectividad, la prueba es voluntaria. Tienen el acceso a la universidad, pero no la admisión a determinadas carreras. Para poder ser admitidos en esas determinadas carreras sí tendrían que presentarse a las pruebas BAU. Por ejemplo, carreras con nota de corte como medicina. Los futuros universitarios no saben las preguntas, pero sí las asignaturas a examen, las mismas de años anteriores. Obligatorias 4 materias troncales, entre ellas historia, lengua y un idioma. Y si quieren subir nota, podrán hacer entre 2 y 4 exámenes más de las asignaturas optativas de cada rama. Después de meses hablando de cambios, los estudiantes pueden estar tranquilos. Prácticamente va a ser muy parecido a lo que se ha hecho anteriormente porque está en el ánimo de todos que nada cambie ya que estamos en un año de transición. La nota de bachillerato contará un 60% y la puntuación obtenida en la BAU un 40%. Con la vista puesta en el profesorado, el Grupo Socialista registrará la semana que viene una iniciativa en las Cortes para pedir que los centros educativos tengan más holgura a la hora de organizar las clases. Consideran que es una solución a la precariedad que sufren los interinos con contratos a tiempo parcial. En Castilla y León, de los 5.400 profesores interinos, 1.600 están en esta situación. Salen 2 contratos a tiempo parcial, uno de profesor de lengua y otro de historia. Son materias asimilables, por poner un ejemplo, o de plástica y de tecnología. Si se convierten los dos en una plaza a tiempo completo, se tiene a un trabajador en condiciones correspondientes. Más especialidades y menos listas de espera son 2 de las principales reivindicaciones que la Plataforma por la Sanidad ha sacado hoy a la calle de Benavente. Más de 1.000 personas se han sumado a esta protesta. Han sido muchos los benaventanos y personas de localidades vecinas que se han sumado a la protesta. Desde la Plataforma por la Sanidad de Benavente se reclama más personal médico. Aquí no hay, señalan, pediatra de urgencias y los médicos de área han pasado en 5 años de 6 a 3.
Y tantas cosas, la apertura de camas que siempre dicen que no hace falta y luego cuando te pones malo te derivan a Zamora, lo de siempre. Una de las principales críticas que se ha realizado en esta concentración es que este Hospital Comarcal de Benavente tan solo tiene una especialidad, la de medicina interna. Para todo lo demás, aseguran, se tienen que desplazar a otros hospitales, fundamentalmente a Zamora. Las listas de espera son otra de las críticas que nos hacen los vecinos. Una larga lista de espera, hay poco personal bien cualificado y evidentemente tenemos unas instalaciones muy buenas, pero que no se llegan a darle el uso adecuado. Una persona de cáncer no puede hacer aquí su rehabilitación, por ejemplo, tiene que irse a Zamora. Que hace un mes había pedido vez para el oculista y la oculista tenía tantísima gente que yo estuve desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que no salí de allí, para una revisión. Representantes de todos los partidos políticos se han sumado a la manifestación. Los servicios básicos en el medio rural son importantes cuando se habla de mantener la población, pero cada territorio tiene su propia experiencia. La presidenta de las Cortes se ha reunido con la presidenta del Parlamento extremeño. Silvia Clemente ha recogido las propuestas de Blanca Martín para el grupo de trabajo sobre demografía que ella coordinará en la Asamblea de los Parlamentos de las Regiones Europeas. Además, Clemente ha remitido una carta a los 74 parlamentos regionales de Europa en la que les invita a participar en este foro. Las eléctricas propietarias de Garoña, Endesa e Iberdrola no confirman todavía si reabrirán la central nuclear burgalesa. Esta mañana han insistido en que no tienen en su poder el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que les obliga a acometer mejoras en la seguridad por valor de 200 millones de euros. Será Nuclenor, al final, la que decida si les compensa económicamente. Aún no conocen las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear ni cuánto costará acometerlas, 170 millones según algunos medios. Endesa, la mitad de la propietaria de Garoña, solo dice que cuando tenga el informe estudiará si es rentable reabrir la central. Depende de la vida útil que tenga, depende de la expectativa de precios de mercado. No es una cuestión de discutir la seguridad es lo que ha dicho el Consejo de Seguridad Nuclear, sea lo que sea. Una vez que con eso valoremos qué tipo de inversiones hay que hacer, veremos si es rentable o no rentable. Tampoco se moja el otro socio, Iberdrola, que también reserva a Nuclenor cualquier análisis, que tiene que pensar si Garoña es rentable en el contexto de sus planes de inversiones a futuro. A largo plazo, pues bueno, yo creo que nosotros lo que apostamos es por las renovables, evidentemente. Las renovables están teniendo un movimiento de disminución de costes y de mejoras técnicas que están ahí, y yo creo que el futuro es de las renovables. En la decisión final, Bruselas se desentiende y deja en manos de cada Estado su futuro nuclear. Los países son soberanos para elegir su mix energético y cuando las centrales llegan al fin de su vida útil, los países pueden prolongarla siempre que tengan condiciones de seguridad. Tampoco se estiman plazos para el estudio del informe más allá de los 6 meses que tiene el Gobierno central para decidir si Garoña puede reabrir hasta que cumpla 60 años. Sobre estas dudas de las empresas ha hablado también la portavoz del Ejecutivo. Volvemos a la sede de la Presidencia. Leticia, ¿qué dice Milagros Marcos? El Gobierno regional no se ha dirigido todavía a las empresas porque es ahora el Ejecutivo Central quien va a abrir un proceso de diálogo, pero Marcos, la portavoz del Gobierno, recuerda y enfatiza que fue Nuclenor, es decir, Endesa e Iberdrola, quienes solicitaron ese informe en 2014. Un informe del que, por cierto, destaca su rigor en la seguridad. Dice además que la energía nuclear es necesaria en el mix energético y que están en juego 1000 empleos. Si definitivamente el planteamiento es otro y de todo el diálogo y de todos los análisis se deriva que esto no va a ser así, inmediatamente, pero hoy, no mañana, un plan claro para la reactivación de la zona, un plan de una reestructuración alternativa en el que esos 1000 puestos de trabajo se recuperen. Y en cualquier caso, insisto, fue Nuclenor quien planteó ese análisis en el año 2014 para reabrir el suministro. Para el presidente de los empresarios de Castilla y León, la producción de Garoña no es imprescindible para el sistema eléctrico, como lo demuestra, dice, los 4 años que lleva parada la central. Santiago Aparicio insiste en que solo puede reactivarse si se garantizan completamente la seguridad. A lo mejor no tienen las garantías totales, por un lado, y por otro lado, la inversión para las empresas es altísima y a lo mejor no la pueden rentabilizar. Cuando estas mismas empresas tienen
inversiones muy importantes en energías limpias y como se ha visto que además estos últimos 4 años que ha estado parado no ha habido esa necesidad. Y eso que nosotros hemos apostado siempre, ¿no? Desde el mundo empresarial hemos apostado siempre por la energía nuclear. Una decisión controvertida que no contenta a todos y un reflejo lo vemos en la provincia de Burgos. El PP considera que es una buena noticia. Para Imagina Burgos, el dictamen del CSN es una tomadura de pelo y Ciudadanos anuncia una proposición de urgencia para pedir al Gobierno que no reabra la central. Primera buena noticia, que nosotros evidentemente nos felicitamos de ella porque no va a ser la única. Ahora se ha cubierto un trámite imprescindible, un trámite sin el cual pues, sería imposible continuar. Por presiones económicas, políticamente han decidido sí. Está claro y hay que dejarlo claro, pero que esto es una tomadura de pelo. Ciudadanos no apoyarán nunca reabrir una central nuclear que cerró por no realizar inversiones de seguridad. Y en medio de todas estas declaraciones ocurría un suceso que no ayuda a calmar los ánimos. A las 10 de la mañana se producía una explosión en la central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia. Al parecer la ha provocado un incendio en uno de los reactores que ha tenido que ser desconectado. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, más allá de 5 trabajadores con una leve intoxicación por inhalación de humo. Además se ha producido fuera de la zona nuclear, por lo que tampoco ha tenido consecuencias graves. La multinacional danesa BAC Composites, ubicada en el polígono de Villadangos, en León, trasladará una de sus 3 líneas de producción de componentes eólicos a Lituania. La plantilla, integrada por 70 trabajadores fijos, temen que este sea el primer paso para el desmantelamiento total. Alertan de la posibilidad de que antes de que finalice el año se lleven toda la actividad a algunas de las plantas que la compañía tiene en Lituania, China o Estados Unidos. Los trabajadores del Gorriaga llevan 2 meses sin cobrar. Por ese motivo, hoy se ha reunido la Fundación Anclaje con la empresa, porque uno de los primeros requisitos al que llegó el Gobierno regional con la dirección fue que se pagaran los atrasos y que no se dejara de abonar ni una sola nómina. La Junta ha exigido a la empresa que cumpla sus compromisos y el comité de empresa está indignado porque no le hayan invitado a esa reunión. El malestar nuestro es que hayan hecho la reunión y nos hayan dicho que nosotros hoy no podíamos ir a la reunión, que ya nos informarían los sindicatos. Entonces nos parece un poco mal, puesto que hemos estado siempre en todo el proceso, a ver por qué hoy pues nos han quitado del proceso. Entonces no nos ha gustado nada y es nuestro malestar. Para el abogado de Izquierda Unida, personado en la causa de las prejubilaciones de Caja Segovia, el auto de la Audiencia Provincial deja claro que en 2008 y 2010 se aprobaron cantidades millonarias para 8 altos directivos de la entidad, sabiendo que la situación económica de la Caja no era buena. Ve factible que el caso acabe finalmente en una condena penal. Teniendo en cuenta pues, todas las diligencias previas que se sustancian en los juzgados de instrucción, es que este tipo de autos coinciden mayoritariamente con lo que viene a ser los escritos de acusación y con lo que viene a ser más que probable una futura condena por parte del juzgado de lo penal. Las nuevas declaraciones de 2 tasadores en el caso del edificio de Arroyo vuelven a situar el proceso en la primera línea de la actualidad. Milagros Marcos insiste en que existían varias tasaciones y las del juzgado concluyen que la Junta no pagó más de lo que valía. Y recuerda que el Ejecutivo Regional se ha personado para velar por los intereses de los ciudadanos. La Junta está personada para si en algún momento hay algún resquicio o alguna duda de que la Administración puede estar perjudicada, actuar. Así de claro. Es para lo que se persona. Entonces, luego, hay quien se persona para otras cosas, para ir sacando los papeles según vamos informándonos del juzgado o para ir dando ruedas de prensa.
La exministra de Sanidad, Ana Mato, va a tener que declarar el lunes en el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. La Audiencia Nacional ha citado a la exministra como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de su exmarido, Jesús Sepúlveda. Mato no está acusada en este proceso, sino que figura como responsable civil. Tendrá que explicar si conocía y se benefició de la relación de Sepúlveda con la trama de Francisco Correa. Ese mismo día, además, declarará un representante legal del Partido Popular, también como partícipe a título lucrativo. En poco más de 24 horas, el Partido Popular dará el pistoletazo de salida a su 18º Congreso. Castilla y León será la tercera organización territorial con más peso, al aportar 341 de los 3.100 compromisarios que acudirán a esta cita. Aunque, salvo sorpresa, será muy tranquila. Con la reelección de Mariano Rajoy como presidente, no va a faltar debate en torno a las primarias, la limitación de mandatos o la suma de cargos. El PP es un partido fuerte y, sobre todo, unido. Es la imagen que los populares, lejos de las crisis internas de otras formaciones, quieren proyectar. Una opción segura y útil, cercana a lo que quiere la gente. Hemos aprendido las lecciones del pasado y que, desde luego, estamos ofreciendo estabilidad al gobierno, desde el Gobierno de España a la sociedad. En un Congreso que se prevé tranquilo, las únicas discrepancias podrían llegar en el debate sobre el peso de los militantes en las primarias o en la acumulación de cargos, donde el futuro de Cospedal como secretaria general quedará despejado. La creación de la figura del coordinador, ya existente en el PP regional, podría ser una opción. Pensando un poco no solo en la figura del secretario, si tiene que ser Cospedal o no, sino la estructura de todo el partido, ¿no? Y en eso quien tiene que tomar la decisión es el que salga elegido, que lógicamente será Mariano Rajoy. Con 341 de los 3.100 compromisarios, Castilla y León será la tercera organización con más peso. A las 5 ponencias previstas ha aportado más de 370 enmiendas. Va a haber una presencia importante de cantidad y de calidad. Entre los ponentes estará Juan Vicente Herrera, que con los buenos resultados del informe PISA bajo el brazo hablará de educación. Mucho más conflictivo se presenta el otro congreso de este fin de semana, el de Podemos. Pablo Iglesias afirma ahora que se arrepiente de haber dado tanto poder a Íñigo Errejón y ha criticado los ataques del entorno del número 2 del partido. Sí, pero fue un error colectivo. Yo he reconocido en el documento que escribimos que fue un error hacer 3 secretarías, incluida la mía, digamos, superpoderosas. La Secretaría General, la Política y la de Organización, con unas estructuras propias, digamos que eran casi más grandes que las estructuras del resto del partido. Que de Vistalegre saldrá una organización, un partido, movimiento más plural, más diverso, enriquecido y fortalecido, y espero que de Vistalegre 2 salgamos muy fortalecidos, siendo la única alternativa a la gran coalición. Un juzgado de lo contencioso de Soria decidirá en un mes si San Leonardo conserva o pierde su apellido de Yagüe. Hoy se ha celebrado la vista tras la demanda interpuesta por el abogado Eduardo Ranz contra el ayuntamiento de este municipio. Hace aproximadamente 9 meses el abogado Eduardo Ranz demandaba al Ayuntamiento de San Leonardo por considerar que su apellido de Yagüe vulneraba la ley de la memoria histórica. Hoy se ha celebrado la vista de conclusiones que pone fin a este procedimiento. Las partes codemandadas han coincidido en señalar este calificativo como integrado en el sentir del pueblo y, por lo tanto, separado completamente de lo político. Ranz no opina lo mismo. Yo entiendo que no hay diferencias entre su carrera profesional y lo que él podía ser como buen padre de familia o como buen amigo. Desde la Fundación Francisco Franco han señalado que este procedimiento es un reflejo de la exterminación de la historia que se intenta llevar a cabo en España. La seguridad social la debió hacer Felipe González, los pantanos Largo Caballero, la Segunda República era idílica y todos los cuentos que a usted le quieran contar. A esta vista también ha asistido la hija del general franquista. Ha resaltado el trabajo de su padre por este municipio soriano y, coincidiendo con los vecinos, añade que no se puede olvidar. La historia la escribimos todos, no solamente el señor Ranz, ni no solamente mi padre, la escribimos todos.
El juez será el que decida si el calificativo de Yagüe supone una exaltación del franquismo o solo se refiere al ámbito personal. El asunto ya está visto para sentencia y esta llegará en un plazo máximo de 20 días hábiles. Un hombre ha sido detenido en el hospital de Soria después de que ayer explosionara 2 bombonas de butano en su vivienda. No es la primera vez que intenta quitarse la vida, pero en la deflagración de ayer por la noche, aparte de resultar el herido, también una vecina del piso superior tuvo que ser hospitalizada. Un varón de 52 años intentó quitarse la vida esta noche en un piso de la plaza Tirso de Molina de Soria. Los hechos ocurrieron en torno a las 11 de la noche. Al parecer, el hombre usó para ello 2 bombonas de butano y acetona, sufriendo quemaduras graves y teniendo que ser trasladado al Hospital Santa Bárbara. Afortunadamente, ningún vecino sufrió daños graves. Tan solo una mujer que se encontraba en uno de los pisos superiores tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Y la Guardia Civil ha desarticulado en Burgos una importante red de tráfico de estupefacientes. La operación Xinjiang ha conseguido detener a 13 personas y se han incautado más de 100 kilos de droga. Aunque ninguno era chino, Xinjiang era el mote de uno de los 13 detenidos. De este hilo comenzó a tirar la Guardia Civil. El material llegaba a Burgos desde Tánger en autobús de línea, camuflado en las maletas. Esto es una de las mejores operaciones que se han desarrollado en Burgos por ese tema de, medio de transporte desde Tánger, Málaga, y ya luego subían por la A1 hasta la zona de Burgos, donde dejaban algo del material. Y ya otra parte del material era para pasarlo a otros países. La venta al menudeo por la zona de La Bureba, Oña y Merindades será su destino en nuestra provincia. Estaban perfectamente organizados, una red destinada a satisfacer al consumidor. Uno de ellos mismo lo dice, esto era como una farmacia, ¿no? Entonces tenían todo lo que un consumidor quería obtener. Teníamos anfetamínicos, teníamos cocaína, teníamos canábicos en diferentes presentaciones. Todo lo que un consumidor podía en un momento demandar, lo tenían ellos. Los 13 detenidos son de nacionalidad marroquí y española, con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años. El polígono industrial de la localidad soriana de Almazán contará con 8 cámaras de videovigilancia en sus calles a partir de la próxima semana. Los robos en las zonas se han incrementado en los últimos años y por eso los empresarios de la zona esperan que esta medida sirva para minimizar el problema. El Ayuntamiento de Almazán comenzará a colocar cámaras de seguridad en las calles del polígono la próxima semana. La Comisión de Garantías de Videovigilancia ha dado su visto bueno siempre y cuando sea la policía local la que se encargue del control de las imágenes. Los responsables de las empresas consideran que la colocación de cámaras puede servir para disuadir a los ladrones. En los últimos 10 años se han dado hasta 41 robos tan solo en el polígono industrial de Almazán. Ni las alarmas de seguridad ni los controles de vigilancia de la Guardia Civil han conseguido erradicar el problema. Esperan que al menos la medida sirva para minimizarlo. Las últimas épocas se han incrementado mucho por la despoblación que ha habido en todos los sitios, tanto en el tema rural como también aquí en Almazán. El tema del polígono pues está muy desprotegido al estar fuera del casco urbano. Entonces por las noches pues están como dijéramos, estamos indefensos. Algunas empresas de la zona han sido víctimas de robos en varias ocasiones. Tan solo en uno de ellos los daños alcanzaron los 200.000 euros para este negocio. Sí que han sonado las alarmas y nos ha dado tiempo en alguna ocasión a llegar y cuando han oído las sirenas pues se han ido y entonces bueno, no los hemos podido coger. Además, los empresarios solicitan que se endurezcan las penas para los ladrones y es que en muchas ocasiones, aunque se consigue detener a los responsables, al ser hurtos menores, a las pocas horas vuelven a estar en la calle. El futuro de la televisión pasa por 2 cuestiones: adaptarse a las nuevas formas de consumo y fidelizar a la audiencia a través de los contenidos. Para esta segunda es fundamental crear vínculos emocionales con el espectador, que le hagan volver a la cadena y estar más predispuesto a aceptar los nuevos contenidos. Los estudios con respecto a este asunto se suceden en una época tan cambiante y se han analizado hoy en el seminario de televisión que acoge estos días Leo.
La relación del espectador con una cadena de televisión es similar a efectos de hábitos de consumo con la que pueda tener con otras personas. Hay líos de una noche, amistades, relaciones de amor-odio. Se convierte en un vínculo emocional que influirá en la forma en la que reciba los nuevos contenidos. Para fidelizarlo, por su parte, las cadenas se vuelcan en crear contenidos relevantes que aporten experiencias. Relaciones conflictivas, quizá pues a lo mejor más movidas por el contenido del morbo, de la curiosidad, al final es muy complicado mantenerse a lo largo del tiempo en comparación con otras, como por ejemplo relaciones más cercanas o más familiar, que digamos que ya te predispone a que, siendo la cadena que la quieres, como es tu cadena de cabecera, digamos que tiene más predisposición a que te guste lo que te imitan. Una vez que el espectador tiene un canal favorito, puede seguirlo por diferentes dispositivos. Para atrapar el interés, sobre todo entre los jóvenes, ya no valen las viejas fórmulas de marketing, los promos de siempre. Hay que llegar a ellos por otro camino, sin perder al espectador convencional. Complicado es que tienes que mantener los dos, porque para los públicos más adultos, en cambio, la televisión sí que es el mensaje. Entonces no se trata de cambiar de uno a otro, sino de estar con presión importante y lanzando mensajes en los dos ámbitos. El cambio de hábitos es lento pero real. En otros países avanza más rápido. El objetivo de las empresas en España es aprender y estar preparadas para cuando todo sea distinto. Porque algo, eso sí, seguirá igual. El espectador tendrá la última palabra. El mitología, una palabra que José Antonio Aguado nunca va a olvidar. Ha obtenido la segunda posición para Castilla y León en el concurso nacional de ortografía. El burgalés se ha batido en duelo, en un emocionante duelo lingüístico con el representante andaluz, pero finalmente la victoria ha sido para su oponente. Una frase. La urraca es un pájaro especialmente vocinglero. Una cuenta atrás y por delante el reto de ser el mejor escribiendo y puntuando correctamente. El burgalés José Antonio Aguado ya lo ha sido en Castilla y León. Sus rivales ahora, los representantes del resto de comunidades autónomas en la fase nacional del concurso hispanoamericano de ortografía. Para mí ha sido pues, un honor, ¿no?, llegar hasta representar a Castilla y León a nivel nacional, y el nivel en Castilla y León fue, yo creo que bastante alto, pero aquí ha sido incluso más alto. Ahijada, Berjurado, Quincalla han sido sus principales obstáculos. Aún así, este alumno del centro Nuestra Señora de la Merced y San Francisco Javier ha llegado hasta la ronda final. Un duelo con Andalucía que Úbula, Embair y el Mitología le han llevado a la segunda posición. El Mitología porque la tenía bien escrita y lo cambié en el último momento. Bueno, yo creo que ha estado muy reñido, él es un grandísimo competidor, yo creo que ha sido mejor que yo y bueno, contento de por lo menos llevarme el segundo premio. El primer premio para José Antonio Ortega, que representará a España en el certamen internacional. Hablando de palabras, existe una rama de la lingüística, la ecdótica, que se dedica a devolver el sentido y la literalidad a los textos que ya llevan muchos años escritos. Sobre todo los manuscritos. Muchas veces no fueron los propios autores los que los escribieron y por ello los errores y fallos se han ido reproduciendo sin control. En la Universidad de Valladolid hay un departamento especializado en esto. Cuando Emma se enfrentó a este texto manuscrito del siglo XVI, hubo una palabra que no le cuadró: preciado. La persona que lo escribió, seguramente, no fue el propio autor y por eso o se inventó este adjetivo o fue un error de transcripción que nadie se preocupó de corregir. Y entonces nosotros tenemos que pensar qué palabra puede encajar aquí, que no rompa la rima porque es un verso octosílabo y no puedo meter una palabra de 4 sílabas. En un principio habíamos dicho despojado, pero claro, tiene 4 sílabas y hemos elegido privado. Esta es una de las funciones de la ecdótica, palabra que también suena rara, pero que se podría decir que es la disciplina que trata de hacer justicia con lo que el autor quiso decir. Un texto que ha tenido 5 o 6 ediciones, los errores se multiplican exponencialmente y llega un determinado momento en que el texto resulta muy alejado de lo que en realidad era cuando salió de la pluma del autor. Por ejemplo, este profesor cambió unas orejas de un poema de Juan Ramón Jiménez por unas ojeras, y todo esto tiene su reflejo aquí, en las librerías, donde la edición sí que importa. Con correctores humanos, con buenos traductores y tal, es más difícil que pase. Imposible nunca, porque una rata se puede colar siempre. Pero vamos, hay editoriales donde casi sabes seguro que las va a ver y sin embargo hay otras que te extraña cuando lo lees y las encuentras. Porque una buena edición no es solo la que tiene tapas duras o ilustraciones bonitas, también es la que cuida lo que hay escrito dentro. Lo importante es el contenido, pero para venderlo y darlo a conocer también es necesario una seña de identidad.
Para eso sirve el diseño. Nos lo cuentan dos creativos de Valladolid que acumulan premios y reconocimientos por todo el mundo y que esta semana cumplen 15 años en el oficio. Hace 15 años, convencer a una empresa de que para vender tenía que llamar la atención con una buena imagen no era fácil. Empezamos alquilando una oficina con muy pocos medios, sentados en el suelo, sin muebles y con un teléfono y haciendo llamadas. Querían revolucionar el diseño con más creatividad y más ilustración. Empezamos a impulsar el hecho de la creatividad gráfica, de salirnos un poco del trabajo de ordenador y darle una visión al diseño mucho más amplia. Diseño no es solo un logo, lo es todo. Ahora es verdad que la imagen, la identidad, por ejemplo, de las empresas para las que nosotros trabajamos se desarrollan muchísimo más que hacer simplemente un logotipo. Si no partes de una imagen, si no ofreces una identidad al exterior, la gente no tiene dónde colocarte. Ellos se han hecho un hueco a mano. Se ha recuperado, es el renacimiento de esa artesanía. Es un trabajo a mano y que va a ser único para ese cliente. Han plasmado sus ideas en toda Europa y acumulan 8 premios regionales de publicidad y diseño.